de esta palabra, la venida del reino. Dice esta palabra, vamos a leerlo siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, y les respondió, dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o velo allí, porque he aquí el reino de Dios estará entre vosotros. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando seréis y ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis, y dirá en lo aquí o en lo allí, no vayáis ni los sigáis, porque como el relámpago que al fulgor resplandece desde el extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario padezca mucho, sea desechado por esta generación, como fue en los días de Noé, y también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían y se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en la arca, y vino el diluvio, los destruyó todo a sí mismo, como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego, azufre, y los destruyó a todo. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea sus bienes en casa, no descenderá a tomarlo, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Gloria a Dios, aleluya. Muy bien, amados hermanos, en este hermoso momento vamos a meditar un momento sobre esta palabra de Dios. Como dice el tema, ¿verdad? Vendrá la venida del reino, dice la palabra. Ese es el tema de esta palabra de Dios. Pues en este hermoso momento, amadas hermanos, amadas hermanas en Cristo Jesús, como amigos oyentes, usted que no ha llegado al conocimiento de la palabra de Dios, ¿por qué la palabra de Dios aún se está hablando? Porque el Dios Todopoderoso, quizás nos damos cuenta, ¿verdad? En estos días, cuántas cosas no está sucediendo, la gente está lamentando. ¿Por qué cuando antes no era así, ahora la vida es diferente? Sí, amigo oyente, porque la venida de nuestro Padre Celestial está cerca. Y ese es el momento
en que usted se arrepienta, porque Cristo todavía nos está dando la oportunidad. Cristo nos está dando el tiempo, porque vendrá días en que esta palabra ya no será predicada. Ya nadie va a hablar de esta palabra como pasó en aquel tiempo, ¿verdad? Dice que los fariseos, ellos cuando habían de venir el reino de Dios, preguntaron ellos, ¿verdad? Y entonces el reino de Dios no vendrá con advertencia, dice la palabra, ni dirá en lo aquí o en lo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros, dice la palabra. Y dijo a sus discípulos Jesús, ¿verdad? Tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no vendrá, dice, y os dirá en lo aquí o en lo allí, no vayáis ni los sigáis, porque como el relámpago, dice la palabra, al fulgar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre. Nadie sabe la venida, solo estamos viendo los señales que se está cumpliendo, amado hermano. No nos debilitemos, busquemos a Dios con todo nuestro corazón. Pidámosle a Dios el temor de Él para poder vivir una vida conforme a la voluntad de nuestro Dios Todopoderoso. Por eso dice la palabra, hasta el otro así también será el Hijo del Hombre en sus días, dice. Pero primero es necesario que padezcas, mucho sea desechado por esta generación, dice la palabra. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre, dice la palabra. En aquel tiempo, ¿verdad?, se hablaba igual como ahora se habla de la palabra de Dios por diferentes medios, quizás por la televisión. Ya estamos viendo, ¿verdad?, hasta en TikTok, en YouTube, dice. ¿Por qué se está hablando en diferentes medios? Porque queremos, ¿verdad?, que las almas, los hijos de Dios, se salvan y entra un arrepentimiento en sus corazones. Porque la palabra de Dios, como está escrita en la Sagrada Escritura, así como pasó en aquel tiempo, así está pasando ahora, ¿verdad? Si nos damos cuenta ahora, la gente se están haciendo un preparativo. Según ellos, ¿verdad?, que están haciendo el recordatorio o se acuerdan o tienen en memoria la muerte de Jesús, dicen. Pero sabemos, amados hermanos, como dice en el libro de San Juan, su capítulo 14, quizás usted tiene su Biblia a su alcance, puede leer esa palabra de Dios, que cuando
Jesús murió y resucitó entre los muertos. Ahora está en la diestra de nuestro Padre, Jehová Dios de los ejércitos, porque Él ya ganó. Él derramó su sangre en la cruz del Calvario. Le pusieron su corona de espinas, lo azotaron, le pullaron con la lanza, dice la palabra. Pero Él murió y fue sepultado entre los muertos, pero resucitó. Y dejando la palabra donde yo te decía en el libro de San Juan, su capítulo 14, su verso 1, no se turbe vuestro corazón, dice Él. Creed en Dios, creed también en mi Padre, dice. Porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay, dijo Él, ¿verdad? Entonces Él dejó una palabra para que nosotros lleguemos a saber que tenemos una esperanza, que si entra un arrepentimiento en nosotros, en nuestro corazón, hacemos la voluntad de Dios, vivamos conforme la voluntad de Dios, bajo el temor de Él, entramos a una obediencia delante de la presencia de nuestro Padre. Pues así como Jesús se fue en las nubes, también nosotros, ¿verdad? Llegaremos a heredar la corona donde dice, donde ya no habrá dolor, donde ya no habrá tristeza, ni el calor del sol no entrará en ese lugar, dice la palabra de Dios. Por eso en aquel día o en aquel tiempo nos damos cuenta, como dice la palabra de Dios, pero primero es necesario, dice, que padezcan, muchos sean desechados por esta generación, dice la palabra, como fue en los días de Noé. Igual está pasando ahora. La palabra de Dios se está hablando, se está predicando en diferentes formas, pero ni aún así el hombre ni la mujer se arrepienta. Si nos damos cuenta, amados hermanos, amadas hermanas, cuánta gente se está muriendo, son asesinados. ¿Por qué? ¿Quién está gobernando allí? Es el enemigo, el diablo mentiroso, que el Señor lo reprenda. Usa cada mente, usa cada corazón. Pero la gente, mientras que está bien, ni siquiera se da cuenta de lo que está sucediendo sobre la faz de la tierra. Por eso ellos dicen, guarda la memoria de la muerte de Jesús, pero no lo viven. Solamente lo que le interesa al hombre y la mujer es alimentarse, tener su sustento. Hay gente que ya están preparando, ya están haciendo preparativo. Pero malaya que cuando Jesús murió, que hubiera alguien, bendito sea Dios, que ya resucitó entre los muertos. No. Ninguna persona se compadecía de Él. Pero en cambio ahora dicen, es que tengo que hacer mis panes, tengo que hacer mi preparativo, porque ya se está aproximando. O a veces dicen otros, ¿verdad? Es que en estos días no voy a mentir. Estos días yo no me voy a enojar con mi prójimo, con mi vecino, porque hoy estoy guardando la muerte de Jesús, dicen, ¿verdad? Pero después pasa eso, se olvidan. Como que si para ellos viven
como ellos quieren, ya no se acuerdan, quizás ni siquiera se acuerdan en agradecer a Dios cuando se levantan de sus camas. Por eso igual en aquel tiempo pasaba lo mismo. En los tiempos de Noé, dice la palabra, así también está pasando ahora. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre, dice la palabra. ¿Por qué dice esto? Porque nadie escucha la palabra de Dios. Ninguno le da importancia a la palabra de Dios. Por eso, amigo oyente, es importante a que usted se arrepienta. Es importante, porque así como ahora no se dan cuenta, cuánta gente, mucha gente están lamentando. Hasta el precio de los consumos está subiendo, la gasolina, dicen algunos, ¿verdad? Pero no dicen de que, es que esto es cumplimiento de la palabra de Dios. Mejor acerquémonos a una casa de oración, sirvámosle a Dios, preparémonos, porque esto se está cumpliendo. ¿De dónde, amado hermano? Así igual como ahora dice, en los tiempos de Noé, comían, dice, bebían y se casaban y se daban en casamiento, dice, en el día en que entró Noé en la arca y vino el diluvio. Cuánta gente no gritaban, ábrenos Noé, ábrenos. Pero cuando llegó ese momento, Noé ya no podía abrir la arca. Entonces igual va a suceder, usted se da cuenta cuando viene un terremoto. Mucha gente dice, cuando viene un temblor, hay que prepararse, dice, hay que no sé qué, y empiezan a alarmarse. Pero cuando ellos no saben, porque la venida de Cristo nadie sabe, sino el deber de nosotros, prepararnos. Por eso dice la palabra, velad. Hay que velar, quizás no vamos a estar velando, quizás no es porque no vamos a dormir en la noche, sino que velar por nuestra vida espiritual. No contaminarnos con las cosas inmundas. No contaminarnos con las fiestas mundanas. Apartarnos de todo esto. Porque así como dice la palabra, ¿verdad? Cuando Noé entró en la arca, vino el diluvio y destruyó a todos, dice. Y así mismo como sucedió en los días de Lot, dice, igual comían, bebían, compraban y vendían, dice la palabra. Y nos damos cuenta, amados hermanos, a veces hasta cristianos, ¿verdad?, que ya conocen a Dios, ¿qué hacen ahora? Porque ya escucharon que aumentó el precio de la gasolina y ahí va atrás con su venta. Quizás hasta compró menos el precio, pero como escuchó que subió la gasolina, ahí va la gente atrás aumentando el precio de los consumos, ¿verdad? Qué triste y lamentable. ¿Dónde está lo que ya conocemos a Dios en nuestro corazón? Unos a los otros nos estamos comiéndonos a nosotros mismos. Por eso, como dice la palabra, ¿verdad? Cuando sucedió
en el día de Lot, dice. ¿Qué dice? Igual. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas en el día en que Lot salió de Sodoma, dice, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó igualmente. Y ahora, ¿qué vendrá? Para que el mundo, estamos escuchando, hay guerra. Se están matando unos a los otros. Pero dice la palabra de Dios, oiréis rumores, dice, de guerra, hambre, pestilencia. Pero esto aún no es la venida de Dios, dice. Sino este es el principio de dolor, dice la palabra. Entonces, amado hermano, amigo oyente, no solamente a los cristianos habla la palabra de Dios, sino a todos los seres vivientes sobre la faz de la tierra. En aquel tiempo llovió del cielo fuego y azufre, dice la palabra, y lo destruyó a todos, dice. Mas ahora, ¿qué vendrá en los juicios de Dios? Estamos escuchando, hay guerra. Entre esa guerra, gentes se estarán muriendo. Y si nos preguntamos, ¿será que esa gente están preparados? Yo digo que no, ¿verdad? Y así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste en aquel día. El que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda ni tomarlo. El que en el campo asimismo no vuelva atrás, dice la palabra. Y acordaos de la mujer de Lot, dice la palabra. Todo el que procure salvar su vida y la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo, en aquella noche estará dos en una cama, dice. El uno será tomado, el otro será dejado. Como cada uno sabemos, amado hermano, cómo estamos viviendo delante de la presencia de Dios. ¿Será que estamos viviendo como Él quiere? ¿O hacemos las cosas a nuestra propia cuenta o nuestra propia manera? Porque Dios quiere que nosotros seamos obedientes delante de Él, hacedor de su palabra, y no solamente oidores, dice la palabra, ¿verdad? Por eso dice la palabra de Dios, una será tomada y la otra será dejada. Dos mujeres estarán moliendo juntas, dice. La una será tomada y la otra será dejada. Qué triste, lamentable, ¿verdad? Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviere el cuerpo, allí se juntarán también las águilas.
Mira, amados hermanos. Por eso, amadas hermanas, amados hermanos, es importante a que nosotros cumplamos con la palabra de Dios. Vamos a leer otra porción de la palabra de Dios en esta hermosa tarde, gloria a Dios. Vamos a encontrar en el libro de San Juan, su capítulo 4 y su verso 14. Vamos a leerlo siempre en el nombre de nuestro Padre Celestial. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo te daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ah, qué palabra. Eso es lo que Dios nos ofrece en este momento. Ya meditamos un momento sobre la palabra de Dios, ¿verdad? Que donde nos habla de su venida ahora. Dice que el que bebiere del agua, yo le daré, dice nuestro Padre Celestial, y jamás tendrá sed, sino que el agua que yo le daré será en una fuente de agua que salte para vida eterna, dice la palabra. Por eso, amado hermano, amigo oyente, en este momento, la palabra de Dios nos habla en diferentes formas. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos alcancemos la vida eterna. Porque Él nos habla de una agua de vida eterna. Él no habla de una agua materialmente, lo que estamos bebiendo diariamente, no. Sino que Él nos habla de una agua para la vida eterna. Por eso claramente dice que salte para vida eterna. Entonces dice que una mujer, y la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua, para que yo tenga sed, y no tenga sed, ni beba aquí. Y sacarla, y Jesús le dijo, ve, llama a tu marido, y ve acá, le respondió la mujer, dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. ¿Por qué? 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad, dijo la mujer. Por eso, amado hermano, amigo oyente, en este momento, la vida de cada uno de nosotros está descubierta delante de Dios Todopoderoso. Nosotros no podemos engañar a Dios con mentira, con engaño, porque Dios conoce nuestro corazón, nuestra mente. Si realmente amamos a Él con todo nuestro corazón, porque esta mujer le dijo verdad. Pero ella pensó que Jesús no iba a descubrir. Pero cuando le dijo, ella se sorprendió.
Pero entonces, ¿por qué dijo él? 5 maridos has tenido. El que tienes ahora no es tu marido, le dijo. Has dicho con verdad, le dijo la mujer. Y nuestro padre adoraron en este momento. Y vosotros decís que en Jerusalén es lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoraréis lo que no sabéis nosotros, dijo. Por eso, amado hermano, la palabra al descubrirlo es muy hermoso, es muy lindo. Pero así hemos meditado un momento sobre la palabra de Dios y vamos a orar, de ahí vamos a escuchar otros cantos para la honra y la gloria de nuestro Padre